todas y a todos. Este es el último panel de la jornada de Geografía desde el Conflicto, Estrategias Populares y Comunitarias en los Territorios ante el Contexto de Pandemia. Y bueno, en este último panel, que bueno, lo titulamos La pandemia en la ciudad invisibilizada, organización barrial, redes y solidaridades, nos interesaba visibilizar el trabajo de las organizaciones que tienen trabajo territorial ante la pandemia, ¿no? Ante esta crisis social, sanitaria y económica que se desató hace 3 meses aproximadamente en nuestro país. Bueno, queríamos visibilizar el rol que están teniendo las organizaciones frente a la crisis de la pandemia. Este es un aporte del grupo de estudios urbanos del Centro de Investigaciones Geográficas a las jornadas. Y antes de comenzar, queríamos avisar que se va a transmitir en vivo por Radionauta, en directo, FM 106.3, y luego se va a subir al canal de YouTube de las segundas jornadas de Geografías del Conflicto, cuando concluya la charla. Bien, entonces, para visibilizar el trabajo que vienen haciendo las organizaciones ante la pandemia, propusimos o pensamos 3 ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con los nuevos conflictos que surgen en este escenario, o sea, teniendo en cuenta los límites estructurales o los problemas estructurales del proceso de urbanización, ¿qué nuevos conflictos surgen específicamente en el escenario de la pandemia, ¿no? Otro eje que pensamos es cómo ha intervenido el Estado en sus diferentes niveles, de sus diferentes organizaciones, en la gestión del conflicto, qué aspectos se pueden rescatar y cuáles son los puntos más débiles de la gestión estatal. Y un tercer eje que tiene que ver con la cuestión organizativa, ¿no? Son justamente las 3 invitadas son parte o forman parte de organizaciones que tienen presencia en el territorio. Entonces, bueno, queríamos por ahí proponerles pensar juntas qué nuevas redes se crearon ante el escenario de pandemia y cuáles fueron las estrategias que se dieron para apuntalar, para fortalecer ese trabajo, esas experiencias, esas redes de solidaridades. Así que el orden de exposición que pensamos es, primero va a hablar Felipe Messel, él es miembro de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y precisamente integra el área de Derecho a la Ciudad. En un segundo momento va a hablar Nelson Santa Cruz, es un comunicador y vecino de la Villa 2124 y militante de La Poderosa. Y por último, Luz Azalda Hernández, que es vecina de Berisso y militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Antes de darle la palabra a Felipe, queríamos, bueno, recordar que mañana se cumplen 18 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi, y bueno, como todos los años, la vigilia que se hace el día anterior, el día 25, como este año no se puede hacer, obviamente por el contexto de pandemia, se va a hacer una jornada a través de Facebook, una jornada cultural conmemorativa que se va a transmitir a las 7, por eso antes de esa hora vamos a terminar nuestra charla, y pueden seguirla en Facebook, en Estación Darío y Maxi. Así que, bueno, después de agradecerles nuevamente a las panelistas y a todos los participantes por sumarse a la charla, le vamos a dar la palabra a Felipe y van a tener 15, 20 minutos para exponer cada panelista y luego vamos a hacer una serie una devolución de las preguntas que pueden ir haciendo cada una a través del chat. Así que bueno, ustedes vayan haciendo las preguntas que quieran plantearle a las 3, a una en particular, a otra, y luego de la exposición vamos a hacer una segunda ronda para contestar las preguntas o debatir y reflexionar sobre las cosas que vayan saliendo. Así que bueno, si está Felipe ahí, ya estamos acá. Le pasamos el turno a Felipe. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias
a todas y todos, también gracias a Francisco y a las compañeras y compañeros por la invitación. Un poco, digamos nosotros desde ASIG, digamos, somos una organización, fundamentalmente, digamos, una organización de derechos humanos, que aportamos algunas herramientas concretas a los territorios, pero en ese sentido, digamos, no somos una clásica organización social, por eso hay determinadas partes, me parece, de las preguntas que nos formularon, que me parece que es mucho más pertinente y más rico que las contesten los compañeros y compañeras del panel, pero en principio, digamos, sí decir que para analizar los nuevos conflictos, o cómo se han avivado o potenciado determinados conflictos urbanos en la ciudad de Buenos Aires particularmente, porque también quiero aclarar esto, desde ASIC trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos como un capítulo en Villa Inflamable particularmente, que es Avellaneda, pero después todo nuestro trabajo lo desplegamos en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso, por ahí, para empezar a analizar los conflictos que quizás se refuerzan o se potencian o aparecen a partir de la pandemia, me parece importante, digamos, como sentar algunas bases a priori del contexto del cual venimos, ¿no? Digamos, como, digamos, para empezar, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes desde el censo del 47 en adelante, y hay dos segmentos de la población de la Ciudad de Buenos Aires que han crecido ininterrumpidamente en cada periodo intercensal. Por un lado, la población residente en villas, y por otro lado, la población inquilina, que ahora oscila, y también la población en situación de calle, que oscila en alrededor de, en el caso, según el segundo censo popular de personas en situación de calle, son 7.000 personas que hay en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 35% de la población inquilina, y tenemos un 10% de la población porteña que reside en villas, digamos. Y la población no aumenta, la población total no aumenta, sí se densifica en altura la Ciudad de Buenos Aires, pero hay dos sectores de la población que sí crecen ininterrumpidamente. Entonces, esto evidentemente es expresivo de una situación de mayor concentración de la propiedad y de crecimiento de la vivienda ociosa, ¿no? El año pasado, el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, por primera vez hizo un estudio en el que detectó que el 9%, un poco más del 9% del parque inmobiliario con fines de vivienda estaba ocioso o subutilizado, y por supuesto es un segmento del parque inmobiliario que no está regulado de ninguna manera por el Estado. Entonces, acá, digamos, en principio, digamos, estamos ante esta situación, y es una situación en la que el Estado, en conjunto con, digamos, con el derecho y los códigos urbanísticos, digamos, pero el Estado está mucho más concentrado, el Estado local por lo menos, está mucho más concentrado en garantizar determinados sistemas de apropiación privada del excedente y un uso intensivo cada vez más creciente del suelo urbano, en detrimento de la calidad de vida de la población. Digamos. Esto me parece que es algo que tenemos que sentar como base, porque en ese sentido, digamos, no es que el Estado se abstiene de participar en el ciclo de formación del valor del suelo urbano, sino que participa activamente, y en ese sentido, por ejemplo, si nos remitimos al Código Urbanístico de 2018, que sancionó, digamos, la legislatura en el año 2018, establece que 18 metros cuadrados es el monoambiente, digamos, el departamento mínimo es 18 metros cuadrados más baño. Entonces, de esa manera, digamos, el Estado está fijando una posición en relación a lo que entiende por vivienda adecuada, permite la densificación en altura de las áreas menos valorizadas de la ciudad, evidentemente con fines de extracción de ese valor, que es la zona sur, digamos, y después no introduce ningún sistema de captación de plusvalías en el propio código urbanístico, pero después sí saca una ley de plusvalías que capturó en el año 2019, para que se den una idea, 255 millones de pesos, que nada, o sea, yo creo que si yo personalmente voy un año entero y le toco la puerta a cada desarrollador inmobiliario para que me dé limosna, me va a dar más de 255 millones, porque es un dispositivo, la ley de plusvalías se ha consolidado como una especie de dispositivo para decir que se desarrolla o que se está atendiendo a una problemática y que el Estado pretende capturar ese valor que el propio Estado crea, para que no lo capture en su totalidad el desarrollador inmobiliario, la empresa constructora o los propietarios, pero lo hace de una manera, después en todo caso podemos ahondar de qué manera lo hace, pero lo hace de una manera en la que prácticamente la posibilidad de captar ese excedente constructivo es mínima. Entonces, frente a este escenario, sumado a la venta de tierra pública,
sumado a una provisión pública de infraestructura urbana que está fundamentalmente volcada a la reproducción de capital inmobiliario. En ese sentido, para ya ir más para los barrios populares, me parece que el paroxismo de esto es la Villa 31. La Villa 31 es una de las villas que más casos de coronavirus, más casos de contagios tiene en la ciudad de Buenos Aires, y es una villa que se supone que desde el año 2016 está en el marco de un proceso integral de reurbanización, ¿no? Por un lado tenemos un McDonald's en la Villa 31, que ese McDonald's de ninguna manera se hubiera instalado en ese suelo si el Estado no hubiera hecho determinados arreglos territoriales previos para facilitar la colocación de ese McDonald's en ese lugar, en esa localización particular, y al mismo tiempo hay determinadas zonas que hasta el día de hoy, por ejemplo la zona de La Toma, o determinadas manzanas, fundamentalmente de la villa de la parte del sector 31 bis, que hasta el día de hoy no tienen agua, que se supone que es una de las medidas necesarias como para evitar el contagio, ¿no? Entonces, evidentemente, acá no solo es que el Estado habilita negocios inmobiliarios, sino que el Estado, con una, digamos, zonificando, distritando, es decir, con solo levantando una lapicera, es capaz de crear valor y no generar ningún mecanismo para que ese valor o ese excedente social que se crea sea repartido de manera equitativa, sino que es concentrado por los grandes desarrolladores inmobiliarios. Es en ese marco que se empiezan a formular 4 procesos de reurbanización integrales en la ciudad de Buenos Aires. Son 4 las villas en las cuales el Estado porteño está interviniendo en este momento. Una es la Villa Rodrigo Bueno, que está en Puerto Madero. Otra es, o sea, hay más de 40 villas y asentamientos en la ciudad de Buenos Aires. De esas 40, el Estado está interviniendo en 4. La Villa 31, que está en Retiro, Recoleta, digamos, una de las áreas más valorizadas de la ciudad. Playón de Chacarita, que está en el barrio de Chacarita, que es un barrio que está en proceso de valorización. La Villa Rodrigo Bueno, que está en Puerto Madero, al lado de unas tierras de IRSA, digamos, donde pretenden construir los solares de Santa María, ¿no? Y esa especie la venden como el Dubái de Buenos Aires. O sea, al lado es donde una villa que antes el mismo PRO quería relocalizar, ahora está planteando la reurbanización, pero no la plantea con ningún esquema que garantice seguridad en la tenencia para los pobladores, y evidentemente ya han pasado 4 años y las condiciones de provisión de servicios públicos y la infraestructura urbana no han mejorado de manera tal que garantizan que las personas no se contagien. La Villa 31 es verdad que es una de las que más testeos ha tenido también, pero es una de las villas que más contagios presenta, y de la ciudad ni hablar, porque en ese sentido me parece que el coronavirus lo que ha hecho más que abrir nuevos conflictos, evidentemente los ha potenciado, los ha visibilizado de otra manera. En ese sentido, digamos, el ritmo de expansión en las villas y los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires es mucho más elevado que en el resto de la ciudad, digamos. Cuando en el resto de la ciudad tarda 10 días para duplicarse los casos, en los barrios populares está tardando 7 días, y hoy me fijé, hoy entré, porque esto es una especie de minuto a minuto, hace una semana el 50% de los casos en la ciudad de Buenos Aires estaban concentrados en los barrios populares, siendo que el 10% de la población porteña vive en barrios populares, y ahora es alrededor del 38%, ya se ha amesetado un poco más, pero sigue siendo un montón si se lo compara con el resto. No es ninguna novedad, es previsible, pero en definitiva es expresivo de las desigualdades urbanas que el propio Estado se afana, digamos, en garantizar. En ese sentido, digamos, también aparecen, digamos, lo que estamos empezando a percibir es cierta legitimación del poder represivo del Estado. Entonces, en ese sentido también se potencian algunos conflictos que seguramente el compañero de La Poderosa va a poder destacar mejor que yo, pero al legitimarse las fuerzas de seguridad, en la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un caso de gatillo fácil de Facundo, 17 años, en la Villa 1114, que también es una de las más golpeadas por el coronavirus. Entonces, evidentemente se exacerban las desigualdades, se exacerba la situación de vulnerabilidad en estos barrios populares, y en ese sentido, ¿qué ha hecho el Estado para prevenir nada, en definitiva, porque veníamos insistiendo un conjunto de organizaciones, que de hecho pronunciamos un conjunto de recomendaciones para el Estado local, para que hiciera un protocolo específico para barrios populares, entendiendo que las condiciones de hacinamiento son otras, la precariedad habitacional es otra, el acceso a servicios es otro, y también la necesidad de estar afuera por razones de garantizar los medios de subsistencia también es otra. Entonces,
que esto iba a estallar, bueno, el Estado decidió intervenir en los barrios populares una vez que los primeros casos ya se habían confirmado primero en la 1114 y después en la Villa 31, y ahora, digamos, la 21-24 también está en una situación muy delicada, y tantas otras que por ahí no hay los mismos niveles de testeo, porque eso también es un problema, digamos, la Villa 20, el operativo Detectar en la Villa 20 es junto con Carrillo, Fátima, es decir, a un montón de barrios a partir de un operativo Detectar, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, ahí la política, por el lado del Estado local, digamos, han habido una fuerte presencia más vinculada a lo que es asistencia alimentaria, que lo que vemos es que en general hay una fuerte asociación con determinadas organizaciones sociales para garantizar esos derechos básicos, es decir, está empezando a aparecer, nosotros decimos como una especie de elogio de la autogestión, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera es muy valorado el trabajo que hacen las organizaciones sociales, y llega momentos, en los barrios, por ejemplo, en donde hay comités de crisis conformados, se llega a instancias en las que se terceriza, digamos, determinadas responsabilidades que fundamentalmente deberían recaer en los estados. Después, por otro lado, o sea, una pata fuerte vinculada a emergencia alimentaria, y otra pata más vinculada a lo que es el operativo Detectar. Eso a escala local, digamos. A escala nacional han aparecido determinadas regulaciones que, para nuestro asombro, empiezan a fijar determinadas condiciones en lo que es el mercado de suelo y en lo que es el mercado de vivienda, algo que era inusitado, digamos, y que empieza a aparecer con más fuerza, como por ejemplo el decreto 320, que congela el precio de los alquileres e impide los desalojos a los inquilinos. Lo mismo, ese es el 320, ¿sí? El 319, que hace lo mismo con las ejecuciones hipotecarias, es decir, no se puede desalojar por falta de pago, sí en casos, digamos, estaría habilitado para casos de viviendas ocupadas, digamos, no, ese universo no se comprendió en el decreto, pero, digamos, estas regulaciones nacionales, o también la regulación el decreto nacional que prohíbe el corte de servicios, bueno, en las villas siguen ocurriendo cortes de servicios, en las villas siguen ocurriendo desalojos informales, porque evidentemente no necesitas de la mediación de un poder judicial para llevar adelante un desalojo en un contexto de, vamos a decirlo entre comillas, informalidad. Entonces, ahí, digamos, también aparece, la primera de las medidas que se tomó fue una resolución conjunta del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y el Ministerio de Salud a los pocos días del primer caso confirmado, una resolución bastante genérica, muy difícil, después en todo caso, si quieren, podemos ahondar un poco más, pero más vinculada a esta lógica del aislamiento comunitario que se empezó a plantear en un momento, pero que nunca tuvo contornos muy definidos, y después el que reaparece de alguna manera a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, que a nosotros desde ASIG, que trabajamos bastante con la perspectiva del litigio estratégico, nos interesa particularmente, es el Poder Judicial con determinado activismo que había un poco paralizado, lo que nosotras vemos, digamos, en la organización, es que a partir de 2014, cuando es el desalojo forzoso del barrio Papa Francisco al lado de la Villa 20, un poco queda en una especie de paréntesis todo ese ciclo de activismo judicial que empezó a caracterizar al contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora reaparece fundamentalmente con 3 causas judiciales en las que decide favorablemente, que son impulsadas por determinadas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, o incluso organismos públicos como la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General, que son una causa por el acceso a Internet de niños y niñas en las villas, digamos, una causa por el acceso a agua potable, y una causa que la impulsa un comunero, digamos, de la Comuna 8, un comunero del Frente de Todos, a la cual, digamos, después así se introdujo en esa causa, que es una causa por un protocolo específico para barrios populares que hasta el día de hoy no existe. Digamos, ahí, en principio, lo que vemos es que el Poder Judicial un poco aparece en estos contextos, casi, digamos, con ese gran discurso de los derechos humanos, ¿no? Que es un discurso casi que intocable, ¿no? Como esto de, digamos, el discurso de los derechos humanos un poco es un discurso que está pensado para no fallar, y es un discurso que se incrusta muy bien en contextos de emergencia severos, es decir, cuando hay violaciones de derechos humanos es cuando el discurso de los derechos humanos sirve, ¿no? El discurso, un poco los derechos humanos aparecen cuando desaparecen, cuando son negados, si no, no tienen ningún sentido. Digamos, tienen sentido en un determinado contexto histórico, político, digamos, cuando es motorizado también por las organizaciones de base, y en ese sentido,
el Poder Judicial aparece, digamos, casi como una especie de mesías, digamos, a decir, bueno, acá hace falta agua, ¿no? Bueno, acá hace falta internet. Después, obviamente, esas sentencias judiciales, el gobierno de la ciudad no las operativiza, no las implementa, no las ejecuta, porque, digamos, tiene que ver con limitaciones estructurales del Estado, y ahí me parece que el discurso de los derechos humanos y el Poder Judicial muchas veces termina saliendo ileso, termina saliendo indemne, porque en definitiva nunca pone el eje en estos datos que yo quería resaltar en esta presentación, que tienen que ver con los microlegalismos, con lo que pasa en el código urbanístico, con lo que pasa en la dirección, la DG ROC, cuando emite una disposición que le permite a una constructora densificar más de lo que está autorizado. Eso, digamos, ese es el derecho que debería importarnos al momento de agitar, digamos, un discurso de derechos humanos, digamos, esos derechos humanos en abstracto no tienen mucho sentido cuando no están aterrizados, disputados en los territorios, y se disputan a partir de resoluciones que muchas veces son burocráticas. La resolución del APLA que le impide a AISA entrar a un barrio popular y considerarlo como un consorcio, considerarlo como si fuera tierra privada. Entonces, yo acá digamos, quiero dejar un poco, pero sí me parece interesante retomar una mirada más vinculada a porque si bien el discurso de los derechos humanos, evidentemente, sobre todo digamos, a partir de la caída del muro y a partir de determinados procesos políticos, se impone como una especie de plataforma de legitimación de reivindicaciones populares, porque es efectiva, porque coadyuvando otro tipo de estrategias políticas más globales puede hacer sentido, pero, digamos, también hay determinados reparos en relación, si bien es progresivo, por ejemplo, que el Poder Judicial esté emitiendo sentencias judiciales que reconocen derechos, esas sentencias judiciales, digamos, tienen un grado de amplitud, están tan poco aterrizadas territorialmente, muchas veces particularizan el conflicto, pero no es el caso de estas sentencias judiciales. Son sentencias judiciales muy genéricas, pero que evidentemente no están poniendo el ojo en los aspectos más finitos, los aspectos quizá más capilares del ordenamiento jurídico, y cómo evidentemente hay que disputar esos sentidos del derecho, esos sentidos que se construyen quizá en cómo un burócrata te termina gestionando un subsidio, o cómo te termina proveyendo determinados bolsones de alimento, ¿no? Eso me parece que ahí un poco este Poder Judicial que se está redefiniendo, que está asumiendo un rol un poco más proactivo del que venía asumiendo hasta ahora, evidentemente se encuentra con estas limitaciones también de particularizar las problemáticas, de generar respuestas genéricas, de dejar a este discurso de los derechos humanos un poco en la nube, un poco genérico, y bastante poco, digamos, muy poco aterrizado, también en un contexto de cierta retracción de la movilización popular por razones obvias. Es bastante complejo hacer que estas sentencias sean aceptadas, sean reconocidas y sean implementadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta acá llego, y después en todo caso abrimos la palabra. Buenísimo, Felipe. Muchas gracias por respetar el tiempo. Bueno, ahora invitamos a hablar a Nelson, que ya lo presentamos al inicio de la charla, pero por si alguien se sumó. Nelson Santa Cruz es comunicador y vecino de la Villa 2124 y militante de La Poderosa. Así que, Nelson. Nelson, ¿estás hola, ahí? hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bien, buenas tardes a todas, todos los que están presentes. Gracias por la invitación en principio. Siempre está bueno poder compartir este tipo de encuentros con diferentes compañeras y compañeros para, bueno, contar las experiencias también territoriales y, bueno, en nuestro caso también comunicacionales, como organización villera. Bueno, como bien dijiste, yo vivo en la Villa 2124, un barrio que, bueno, hoy en día tiene más de 1.300 casos, en conjunto con Zabaleta, que está pegado, de coronavirus estoy hablando, y también más de 430 casos de dengue, que tampoco es menor en este contexto donde, bueno, a la par de una pandemia estamos, ¿no? Lidiando con una epidemia. Bueno, justamente nosotros veníamos desde antes de que los contagios masivos estuvieran presentes en los medios de comunicación,
y en todos lados nosotros veníamos diciendo que el otro grupo de riesgo eran las villas y los barrios populares. Hemos hecho varias publicaciones, también denuncias, presentaciones, diciendo, che, acá es donde estamos necesitando determinadas cosas, necesitamos que el Estado esté presente desde un inicio, y bueno, llegaron tarde. Y por esa tardanza sucedieron un montón de cosas que también se potenciaron, obviamente, por las necesidades estructurales que padecemos en los barrios, ¿no? Me parece fundamental que relacionar esto con el caso de Ramona, porque Ramona era una compañera de la Villa 31, lo resumo rápidamente para que todos sepan. Ella el 3 de mayo venía denunciando que hace 8 días no tenía agua, al final estuvo 12 días sin agua en la Villa 31, y bueno, justamente como recién dijo el compañero, tenemos un McDonald's, tenemos placitas, tenemos toda la decoración que se imaginen, el marketing de la urbanización, pero sin embargo no había redes pluviales y de agua internamente dentro de esa villa, y ella lo denunció, ella gritó esa necesidad, y terminó, bueno, muriendo por contagio de coronavirus, pero en el trasfondo siempre decimos que es la DECIA estatal que no pudo garantizarle el agua potable en su debido momento cuando ella lo exigió. Pero después también tuvimos diferentes otras historias. Hubo, de hecho, otros referentes sociales que murieron tanto en la 31 como puede ser en el Bajo Flores, que son la 1114, donde son los lugares donde más impactó en cuanto a contagios masivos, y también en cuanto a, digamos, a la necesidad misma de que el Estado se haga presente. Y de hecho acá en mi barrio murió otra Ramona, que se llamaba Ramona Collante, el 30 de mayo, que el día viernes 29 la revisó la ambulancia y le dieron ibuprofeno, nada más. Ella tenía problemas respiratorios, y después al día siguiente estos mismos problemas continuaron, se intensificaron, llamaron otra vez al SAME y entró 2 horas, o sea, tardó 2 horas en llegar, y casi cuando estuvo por llegar ella terminó muriendo, y después de 2 días se confirmó que ella también tenía coronavirus. Entonces creemos que es una situación crítica que continúa en los barrios, de alguna manera eh, tomando los puntos que dieron los compañeros al inicio para poder compartir esta charla. Respecto a los nuevos conflictos, creemos que hay un viejo conflicto que hoy en día nos está atacando por todos lados, el tema del hacinamiento, por ejemplo. Tengo vecinos y vecinas que viven de entre 8, 10 personas en lugares muy reducidos. Nosotros hicimos un relevamiento que en promedio hay entre 4 y 10 personas en nuestras asambleas que están viviendo en condiciones de la casa que tiene mucha humedad, que se inunda cuando llueve, en este contexto de frío que es muy difícil sobrellevar. Tenemos, de hecho, Jonathan, que tiene 3 años y tiene síndrome de Down, vive en Isla Maciel con su mamá y su papá y sus otros hermanos. Son 14, 12 personas aproximadamente viviendo en lugares muy reducidos cerca del arroyo Maciel, que tiene olor a mierda literalmente, y eso está todo el año presente, y que también tiene ratas, que también tiene dengue, que también tiene el miedo, el hostigamiento del coronavirus, y al mismo tiempo hay situaciones donde, y esto es lo que sabemos todos y todas, el mercado laboral está paralizado, y eso hace que un montón de vecinos y vecinas se queden sin sus changas, sin su trabajo, y digamos que como los conflictos nuevos, si se quiere, y los que nos preocupa desesperadamente es que no tenemos empleo, que bueno, los que estamos en las organizaciones sociales más o menos nos contenemos, nos acompañamos como se puede, pero después hay una gran mayoría que no están enmarcados en las organizaciones sociales y que hoy en día forman parte de los que vienen a buscar el plato de comida o las meriendas, y hace que también colapse nuestro sistema alimenticio autogestivo, porque nosotros no es que la mayoría de nuestros comedores y merenderos y ollas populares son informales, no están, digamos, acompañadas
entre comillas, legalmente por el Estado. Entonces, eso empezó a colapsar porque los cuerpos tampoco daban. Hasta el día de hoy no hay un protocolo para comedores, merenderos y ollas populares en caso de coronavirus. Nosotros, después de gritar todo lo que teníamos que gritar por nuestras redes y nuestros medios de comunicación, con la garganta poderosa, que invito a quienes no conocen que puedan verlo en cualquier red social, pusimos la campaña Contagia Solidaridad. Y la gente misma, por suerte, hoy en día muchos de nuestros espacios alimenticios se sostienen gracias a que la gente, la sociedad te dona un guante, un barbijo, un poco de arroz, leche en polvo, que son las necesidades que uno tiene al momento de poder bancar, porque el Estado, desde el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, no llega siempre lo que tiene que llegar a tiempo y en cantidad. Entonces, es eso, como quizás los conflictos nuevos y por supuesto también el Internet. Yo antes de entrar acá tuve muchísimas dificultades porque la señal primero, yo por ejemplo no tengo para pagar mi Internet. Hoy en día me lo está, digamos colectivamente lo estamos solventando, así también con otros vecinos que necesitan para poder estudiar, para poder trabajar en un medio de comunicación como lo hago yo, y también las necesidades esenciales, pero el común del barrio, hoy en día la continuidad pedagógica se ve afectada. Entonces, ante la falta de tener Internet como un derecho, que por lo menos yo creo que es un derecho humano, hay un montón de otras actividades que no se pueden llevar adelante. Se vulnera el derecho a la alimentación. ¿Cómo tramitas el IFE si vivís en un barrio que no tenés ni, primero, la formación? Eso es fundamental, porque hay una formación digital necesaria donde hay muchísimos vecinos, por ejemplo, que solamente hablan guaraní o que tienen un celular común para poder comunicarse y nada más, y no saben lo que significa un Word, no saben lo que significa una planilla de ANSES, nada, o Gmail, y mucho menos cuando tienen que hacer una continuidad pedagógica de chicos de secundaria o de primaria, para poder usar plataformas como el Moodle o el Jitsi Meet o lo que tiene que ver con YouTube incluso, que para muchos es muy común, pero la gente, hay vecinos que no comprenden esas cosas y que mucho menos tienen la posibilidad de tener Internet, y ahí se vulnera la educación, se vulnera el derecho a la información, se vulnera el derecho a la alimentación, por ejemplo, para acceder a través de la IFE, y se vulneran un montón de otros derechos que me parecen importantes remarcar como quizás nuevos conflictos en esta pandemia. Y respecto a lo que tiene que ver con la intervención estatal, ¿no? Como segundo punto que traen a colación de esta charla, nosotros creemos que es eso, como que llegan cuando ya está todo prendiéndose fuego. Nada, nosotros cuando vinieron a hacer por primera vez el tema de, ¿cómo se llama? El detectar, acá en mi barrio, lo que hicieron fue pasear a los vecinos, a los primeros hisopados, en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes hospitales, sin saber dónde los iban a llevar. Entonces, fue bastante complicado eso. Mezclaron de alguna forma a contactos estrechos con contactos positivos, y lo que sucedió fue que después pusieron a todos en un mismo lugar, y después mandaron a los contactos estrechos al barrio. Entonces, hoy en día creemos que si se quiere, la negligencia que todavía sigue existiendo es que no están acompañando como se debe a los contactos estrechos, a las familias que están en sus casas y que lamentablemente tienen que salir o para buscar la comida o para diferentes necesidades, porque en su casa no le llegan los productos de limpieza o no le llegan los frescos, como pueden ser carnes o verduras o leches, para poder realmente estar aislado y no generar ese efecto contagio. Sin embargo, bueno, mejoró, eso sí hay que decirlo, mejoró el tema del detectar en el barrio, pero hay muchas cosas que todavía se tienen que saldar. Hubo un comedor, el padre Daniel de la Sierra, acá en mi barrio, que estuvo 5 días sin luz. Las vecinas cocinaban a oscuras con este invierno, con este frío, y también ahí es como uno le genera bronca como vecino, la verdad a mí me genera impotencia, porque ya es como desesperante, es como que el día siguiente amaneces y te preguntas,
bueno, otra cosa más tiene que suceder, y los números y la curva sigue aumentando, pero la curva de la desigualdad estuvo siempre. Entonces también ahí uno se replantea, bueno, ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? Sin hacer futurismo, sin hacer ninguna especulación, pero sí realmente creemos que también a través de nuestro medio de comunicación y a través de un montón de otros medios populares, fue una herramienta fundamental, ¿no? Empezar a visibilizar nuestras problemáticas y a decir que, che, esto es el problema de la desigualdad que hoy sale a flote y nos cachetea a toda la sociedad y hagámonos cargo. Creo que va funcionando de a poco. Hay muchas cosas que se tienen que resolver, como puede ser, nosotros, por ejemplo, pedimos una ambulancia fija. Mi barrio abarca, además de tener Zabaleta al lado, abarca Parque Patricio, abarca Pompeya y Barracas. Es un barrio muy grande y por eso, o la 31 mismo, que es gigante, nosotros creemos que por ahí sería muy bueno que haya una ambulancia para poder garantizar enseguida las situaciones de emergencia, como lo fue lo de Ramona Collante, que ya expliqué lo que sucedió. Y también generadores eléctricos para aquellos espacios alimenticios que dan 500 raciones, que antes daban, no sé, 100 y ahora de repente se triplicaron. Y lo mismo acá, un ejemplo concreto es el merendero Tacitas Poderosas, que lo tengo a 2 casas de mi casa, que antes daba solamente 30 raciones y hoy está dando 200 raciones, y están viniendo también más adultos, hombres que se quedaron desempleados porque las empresas los echaron sin ninguna indemnización, sin nada, y ahora están buscando para la merienda para en realidad ir y cenar con eso. Entonces, estamos en una situación donde las redes solidarias de las organizaciones sociales son el oxígeno que hoy en día están sirviendo de soporte para que todo lo demás no colapse. Es decir, las redes de apoyo escolar están complementando a la educación pública que no sabe cómo seguir con la continuidad pedagógica. Las postas de salud con las promotoras de salud son el soporte para que las salitas y los hospitales no colapsen totalmente. Todas las cocineras que están precarizadas y que no tienen ni un sueldo y que no son reconocidas simbólicamente también por la sociedad, hoy están dando de comer a millones de personas en todo el país, en toda Latinoamérica, y tampoco son reconocidas. Y son el soporte del hambre y el desempleo del Ministerio de Trabajo. Entonces, así sucesivamente podemos enumerar un montón de cosas. Nosotros tenemos la Casa de la Mujer y Disidencias, donde el 100% de la comunidad travesti y trans que participa de nuestras casas está en emergencia habitacional y está en emergencia alimenticia. Eh, Estamos también haciendo acompañamientos con redes de psicólogos y psicólogas para muchos casos. También hay un seguimiento de más de 400 mujeres que sufren violencia de géneros, y así todas las organizaciones no solamente individualmente generaron estos dispositivos que son fundamentales y que hoy en día uno pensándolo desde arriba, saliendo un poco de la situación pandémica, de la situación mundial, y cayendo ahí al territorio, al barrio, pensando cómo en medio de la desesperación encontrás un poco de esto te empuja, te lleva adelante y te da más ganas de poder seguir, porque, o si no, como el hecho de ver a tu vecino, eso te inspira a poder avanzar y seguir organizándote, porque otra no queda, porque si no, no lo va a hacer otra persona, no lo va a hacer, en muchos casos no lo va a hacer el Estado. Y no es que digo que el Estado está totalmente ausente, pero sí digo que el Estado nos necesita a nosotros como organizaciones sociales, a las vecinas, fundamentalmente las mujeres que son las que ponen el pecho, y por otro lado, para cerrar, ¿no? Como conclusión, quizá, quería resaltar algo más que tiene que ver con la juventud que está muy presente. Acá en el barrio se generaron mucha movida de los jóvenes, sobre todo de la iglesia Cacupé, que lleva los bolsones de comida a las casas de los abuelos, las abuelas, les preguntan cómo están, que en este momento es muy importante,
ese gesto de acercarse al otro y decirle cómo estás, qué necesitas, y hablar un rato con toda la prudencia, ¿no? Y después, por otro lado, se generaron redes de comedores, se generaron redes como, de salud, las comités de crisis, y eso es un valor muy importante que tiene este país, pero que tiene sobre todo los barrios populares, y me parece importante resaltarlo. Así que bueno, eso como gran resumen, se podría hablar horas de todo lo que se necesita, pero también es importante remarcar que estamos organizados, y que eso se debe también a que es la cultura misma de la militancia villera. Bueno, muchas gracias, muy, muy interesante, Nelson. Y bueno, después vamos a tener un tiempito para seguir ampliando. Así que gracias, y también por mantener el tiempo. Y ahora le damos la palabra a Luz Azalde Hernández, para quienes se sumaron después que comenzó la charla. Es militante del Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, y es vecina de Berisso. Adelante, Luz. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luz, como ya dijo Fran. Bueno, soy de Berisso, parte de una organización social y de una regional. Bueno, medio como que un nudo en la garganta con todo lo que cuenta el compañero, ¿no? Y la verdad que como parte de una organización y que estamos trabajando muy todo a pulmón, es muy doloroso a veces. Es doloroso en sí, ¿no? A veces. Bueno, estamos trabajando antes del conflicto, ya venimos hace muchos años trabajando en los barrios, con autogestión, organizadas entre nosotros. Bueno, por ahí estoy nerviosa no sé cómo decir, me está costando un montón, ¿no? Es todo parecido a lo que les pasó allá en la Villa 31, pero como que, no sé si decir más chico o más leve, pero está pasando. Bueno, con esto de la pandemia, bueno, salieron conflictos que ya vienen hace muchos años, que la venimos peleando, y está costando a través de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, de que se puedan solucionar, ¿no? Como es el tema de la vivienda, como es el tema de los servicios esenciales, como es el sistema de salud, el acceso a la salud, que es como que los barrios de la periferia nos está costando muchísimo acceder. Aparte con el tema de la migración, habemos muchos compañeras migrantes que también nos cuesta mucho, y continuamos en la lucha. Después también, ¿cómo les puedo decir? Por ahí me trago, disculpen, estoy nerviosa. Sí, nos está pasando de que los conflictos que salen son un montón, y bueno, la situación nuestra es, con el tema que venimos con los comedores, igual en esta parte, o en estos tiempos, como que tuvimos que poner más brazos, más pilas, mucho pulmón, mucha autogestión, también con el tema de por ahí que estamos muy ahí y acompañando, es el tema de la violencia de género también. La violencia doméstica, que en estos últimos tiempos, con el tema del aislamiento, se agudizó, ya que la justicia como que manda como decía, al violentador, lo manda a la casa. Las compañeras, los compañeros que están acompañando,
hay mucho trabajo con respecto a eso en la organización. Y bueno, y con el tema de lo que es el Estado, lo que hizo el Estado, o lo que está haciendo el Estado, es como que lo sentimos, de que no está haciendo lo que realmente tiene que hacer, ya que es lo que conviene políticamente a sus necesidades, lo hizo. Por ejemplo, acá tenemos muy cerca, en el caso que sucedió en un barrio intermedio, que es el barrio José Luis Cabezas, que ya todos estarán enterados, donde 2 intendentes como que se interesaron mucho, y para las fotos, hablando así realmente, lo digo, no me arrepiento, para las fotos estuvieron en ese barrio intermedio donde hay mucha carencia con el acceso al agua. Es un barrio que es muy chiquitito, donde la necesidad de la vivienda hizo que se sumaran a ese espacio para poderse hacer una casita, una casilla, y poder vivir la familia allí de alguna forma un poquito como que mejor. Pero esto fue tomado políticamente, y bueno, incluso con un aislamiento perimetral y un aislamiento, ¿cómo diría?, con la policía, la gendarmería. Viéndolo desde afuera, muy así, muy fuerte, fue muy fuerte, ya que nos afectó mucho, siendo que hay familias que son parte de la organización que estuvieron prácticamente sin salir durante los 15 días. También tuvimos familias que estaban afectadas y tuvieron que ser prácticamente aisladas. Y también está, ¿cómo se dice?, todo el grupo ¿qué es el LGTBI?, de chicas trans, que fueron diagnosticadas más o menos 10. Bueno, todo, bueno, el aparataje político, las fotos y las cámaras y todo, y viniendo el ministro directamente, el ministro de Salud, ahí a ese lugar específicamente, que está bueno de alguna forma, ¿no? Pero mucha cámara y todo eso no era necesario. Helicópteros por acá, helicópteros por allá. Bueno, y ahí salió el conflicto con la colectividad trans, que se pudo hacer visible toda la problemática, y además, ¿cómo se dice?, el acompañamiento, que muchos años anteriores eso no pasaba. Y bueno, y también pasa con el tema de la vivienda, el de vivir toda la familia junta, lo que generó también que entre el barrio vecino y ese aumentara también los diagnósticos de esta pandemia, lo que originó que dentro de la mayoría de los barrios de Berisso, entre José Luis Cabezas y el barrio de Villargüello, que está más cercano, fuera el barrio de Villargüello uno de los barrios con un número más alto de contagiados, que es muy poco en comparación de los otros barrios, pero es el primero con algo de 7 contagiados más o menos, o sea, confirmados, y después los otros tienen 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, es un barrio donde trabajamos con 3 barrios en la organización, y bueno, y a partir de ahí la contención, el cuidado, el acompañamiento, la información entre todos. Y bueno, y con el tema de los comedores en sí, como decía el compañero de La Poderosa, y sí, en todos los lugares en que estamos, que somos 7 a nivel de organización, y aparte hay otras organizaciones, que no sé si será igual en otro momento, por ahí lo podríamos comentar,
estuvimos desde mucho antes y durante, reforzando los brazos para la contención en lo que es las viandas distribuyéndonos en los diferentes días según la zona cercana de los comedores, para poder ayudar a la gente. Mucha gente que hace changa, gente que ha sido despedida de las empresas privadas, y se está acercando mucha gente. Y bueno, y aparte que también tenemos otros espacios que se abrieron, donde también como que estamos armando como que toda la semana está cubierta con el tema de la distribución de la vianda y poder acompañar de alguna forma. Y acá en Berisso, mucho después, salió el tema del SAE, ¿no? Con lo que es, qué es lo que está haciendo ya el Estado, acá ya, el tema del SAE, de la entrega de alimentación a las familias, de alimentos a las familias. Después se abrieron otras instancias de los comedores afines, organizaciones afines, lo que implica también de que, por ejemplo, en la diferenciación entre las organizaciones que estamos a pulmón, hay algunos recursos que nos lo suspendieron, no sé si a fin de cortar nuestro trabajo o qué, pero igual seguimos trabajando, poniendo nuestro bolsillo, con algunas donaciones, algunas compras colectivas, y así, pero lo que, como decía, lo que ha quedado resaltado en lo que es el tema de la pandemia es el tema del acceso a los servicios esenciales. Mucha gente que de alguna forma se fue a vivir ¿cómo se dice?, a la periferia, porque ya no tenía para pagar el alquiler, o porque se agrandó la familia. Disculpen. Se van a lugares inundables, se van a lugares donde es un bañado, se hacen una casilla y viven como pueden, pero está el tema de, cuesta tener el agua, cuesta tener la luz, cuesta de que llegue la ambulancia o el taxi te espera a 2 cuadras, la ambulancia no puede entrar porque llovió y es imposible entrar, o la abuela que está sola, disculpen, o la abuela que está sola, no hay quien la ayude en estos tiempos difíciles. Se hace todo un esfuerzo como organización, o la compañera que por ahí es violentada, y es cómo hacer de inmediato para poder poner el contacto con la red y que pueda ser contenida. Y bueno, eso. Y ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué está haciendo el Estado ahora con esto? Bueno, se agudizó el contagio y bueno, se vuelve a la, ¿cómo se dice?, a la fase 1, ¿no? A la fase 1. Donde, bueno, muchas personas que trabajan por su cuenta, o las personas que tienen que salir a cuidar a personas mayores, ahora ¿cómo se dice?, se ha instalado el tema de que si no tenés el certificado y eso, o la policía te para, la policía te vuelve, la policía te baja. Igual, cuando hablaba de la conexión, hablaba el compañero de la poderosa, si no te lo podés bajar, si no tenés el teléfono para bajarte el permiso, ¿y cómo haces? Bueno, si tenés bicicleta, si tenés moto, si tenés auto, vas
y si te queda cerca vas caminando, pero aquellos que no lo pueden hacer, ¿cómo lo hacen? Es, bueno, quédate en casa, no salgas porque si no contagias al otro, está todo eso, y también pensar que están que por ahí yo me pongo a pensar que en el sentido de que por ahí no lo estamos comentando y es algo que está pasando. Es que sí, también tenés un teléfono chiquitito que no te puedes contactar a través de las redes, perdón, y está el tema que las empresas, o sea, si tenés una boleta que la tenés que pagar cada mes, la empresa no te suspende el pago, te lo sigue cobrando y te lo sigue cobrando y te lo sigue cobrando, y esa partecita como que no se está tomando en cuenta. Es que querés estar conectado y te endeudás. Y vemos al final que te viene la boleta y te sigue viniendo. Bueno, sería eso. ¿Cómo seguimos con esto? Seguimos, apostamos a seguir trabajando, a seguir poniéndole el hombro, como antes, como siempre, con la misma fuerza. Sabemos que no es fácil, como lo estamos viendo, no va a ser fácil, pero si estamos así unidos y en organización, algo vamos a lograr. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Luz. Muchas gracias por contarnos de tu mirada de la situación, bueno, que es muy dura, así que gracias. Y bueno, llegaron muchas preguntas, me van pasando acá, así que voy a tratar de ordenarlas y hay preguntas para algunas para todas, algunas individualmente para cada una. Así que vamos a empezar. Aguárdenme un segundo. Bien. La primera bueno, las voy diciendo y si pueden ir anotando. Para Felipe hay una pregunta que tiene que ver con si puede ampliar esto de las nociones de los aspectos capilares y los sentidos del derecho. Es decir, bueno, cómo dar una disputa desde los derechos humanos, no en estos casos flagrantes de violaciones de derechos humanos donde interviene el Poder Judicial, sino en estos aspectos que son más invisibilizados, más chiquitos, pero que coincido en que, bueno, cuando el Estado o el Poder Judicial reconoce que se está violando un derecho, quizá la situación es muy grave y además no todas las personas pueden recurrir al litigio para hacer valer, no sé, por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho al agua potable, etc. Bien. Después, una pregunta para las tres. Si en los contextos en que cada una está interviniendo, ¿se han potenciado las organizaciones comunitarias que ya existían o si han surgido nuevas organizaciones? Bien, otra pregunta para la poderosa, para Nelson, es si en Ciudad Autónoma de Buenos Aires están implementando estrategias para dar cierta continuidad al apoyo escolar que se realiza en copas de leche, comedores o bibliotecas populares. Después, otra pregunta, si es pertinente exigir al Estado un relevamiento o registro actualizado de merenderos, comedores y organizaciones que brindan asistencia alimentaria durante el aislamiento social preventivo obligatorio, no solo para planificar y distribuir recursos, sino también para difundir información, protocolos, etc. Bueno, y también con las iniciativas de reconocimiento económico a las trabajadoras de la economía popular que sostienen esos espacios, ¿no? Bueno, entonces, si se puede exigir al Estado un relevamiento o registro de estos espacios y un reconocimiento económico a quienes lo sostienen, ¿no? Quienes la sostienen. En general son mujeres. Bien. Otra de las preguntas en torno para Felipe
en relación a ciertas aproximaciones abstractas de los derechos humanos por parte del Poder Judicial y otros organismos del Estado, si podés ampliar un poco en torno a la territorialización de dichos derechos y cómo puede ser pensada la articulación entre Estado y organizaciones comunitarias sin caer en esta delegación del Estado de sus responsabilidades, que comentaba un poco Nelson, y bueno, y vos, perdón, Felipe, también comentabas, pero tampoco negando las voces y el trabajo de quienes conocen de cerca las realidades y las necesidades. Bueno, cómo intervenir en esas tensiones, ¿no? Que el Estado intervenga, pero que no neutralice. Y dos preguntas más. Una es cómo se está implementando hoy el detectar en los barrios, qué procedimientos se están estableciendo, y si saben en qué instancia se encuentra el proyecto presentado en la legislatura desde el Frente de Todos por el protocolo en villas. Y otra pregunta que también me llegó para Luz, si puede ampliar un poco el rol que están jugando o desempeñando las mujeres en la organización social en el marco de esta pandemia. Creo que ya están todas las preguntas, que son un montón. Así que, nada, ya para no quitarles más tiempo, no sé quién quiere comenzar. Hay preguntas para todas en general y otras individuales. Bien, para Luz, bueno, comienza Luz entonces. Adelante, Luz. Bueno, disculpen por ahí, es como que me entró la... bueno, en cuanto al rol de las mujeres dentro de la organización en general, creemos que, igual como les pasa a todas las organizaciones o todos los espacios que están trabajando en este tiempo, es como decir la primera línea. Es la primera línea porque es la que está yendo al frente en todas las situaciones con respecto a bancar los diferentes espacios, ya sea el de niñez, de género, de adolescencia, acompañamiento en salud, poder estar en las redes, acompañando las redes. Bueno, es decir así clarito que es la primera línea que está ahora así cortita. Bien, Luz, bien, buenísimo. Tanto Nelson o Felipe, alguna de las preguntas que fueron para ustedes. Para acá, para Nelson, aparece una más que le voy a agregar, que es cómo ves la relocalización del camino de Sirga que hay con la urbanización de la Villa 21-24. Y una general que aparece también es, pensando en los distintos protocolos presentados en los barrios, o las medidas más generales tomadas desde el Estado, en qué medida como organizaciones han sido llamadas para participar en estas decisiones. Bueno, son varias, así que no sé si Nelson o Felipe, alguno tome la... Si quieren puedo tomar la palabra. Sí, un poco. Bueno. Como quieran. Como prefieran, Nelson. Ah, no, ya está. No, ahí te escuché. Vale, Felipe. Bueno, arranco. Sí, a mí me parece que con esto del discurso de los derechos humanos, ¿no? Me parece que en principio, digamos, es imposible como situarlo históricamente, ¿no? Hay un académico de Estados Unidos que se llama Samuel Moy que habla de la utopía de los derechos humanos, ¿no? Básicamente de lo que él habla es que una vez, digamos, caída presuntamente la utopía del socialismo y demás, los derechos humanos se imponen como una especie de discurso de universalización. A mí no me parece que sea así, pero sí me parece que hay, y por lo menos y en Argentina particularmente, una legitimación muy fuerte del rol del Estado a partir del discurso de los derechos humanos que fija una responsabilidad concreta en el Estado, digamos. Siempre se le está exigiendo algo, y de esa manera
se le permite también, se le habilita al Estado desarrollar ese juego que habilita, digamos, que es el de del reconocimiento y la violación simultánea de derechos, ¿no? Y de esa manera es que el Estado también va construyendo determinadas formas de legitimación. Ahora, digamos, a mí me parece que digamos, el rol que las organizaciones territoriales eventualmente tienen en esta disputa, ¿no? Que es una disputa en definitiva por el sentido, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de palabras, digamos, es una disputa por el sentido, es una disputa, digamos, que tiene que ver con rematerializar, para mí tiene que ver fundamentalmente con rematerializar los derechos. Es decir, a mí no me sirve que que los derechos me digan que yo tengo derecho a, cuando yo efectivamente, en la práctica material, se me está violando ese derecho, porque yo en definitiva tengo derecho porque se me viola ese derecho, porque si no, no tendría derecho. O sea, ahí hay una cuestión que es contradictoria, pero que es muy propia del discurso de los derechos humanos, que es que los derechos humanos aparecen frente a su negación. Digamos, aparecen cuando son violados. Yo no puedo reivindicar mi derecho al oxígeno por ahora, porque el oxígeno no ha sido mercantilizado hasta el momento. Digamos. En cambio, sí puedo reivindicar mi derecho a la vivienda, por ejemplo, o mi derecho a la salud, pero, por ejemplo, yo que estoy en esta casa que alquilo, pero en definitiva estoy accediendo por una vía mercantil al alquiler, no podría tampoco exigir judicialmente, con éxito por lo menos, ni judicial ni administrativamente, pero bajo ninguna de las bocas del Estado, o a través de ninguna de las bocas del Estado, yo podría estar exigiendo mi derecho a una vivienda adecuada, porque porque no es un derecho, es un hecho, digamos, yo tengo vivienda adecuada, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido es importante rematerializar los derechos, porque logra, primero, develar la idea de que el derecho es lo que dice, digamos, el derecho no solamente puede ser lo que dice ser, y que el discurso de los derechos humanos camina en sintonía, y no es contradictorio, porque después, por ejemplo, Rodríguez Garavito, que es un académico colombiano, él plantea que el neoconstitucionalismo, de alguna manera, ha convivido con el neoliberalismo un poco históricamente, ¿no? Como la aparición y la legitimación del discurso de los derechos humanos ha ido de la mano con la neoliberalización creciente en las esferas, de las distintas esferas y dominios de nuestras vidas. Y en realidad, o por lo menos esta es mi mirada, ¿no? Pero me parece que la precarización de los aspectos de la vida, la precarización de la reproducción de nuestras vidas, es la condición necesaria para que estos discursos de derechos humanos hagan algún efecto, hagan sentido. ¿No? Digamos, el neoliberalismo logra convivir muy bien con el neoconstitucionalismo, porque en definitiva, a medida que se precariza las condiciones de vida urbana, uno puede exigir y puede reclamar más cosas, digamos. Se abre un decálogo cada vez mayor de derechos, porque esos derechos en la práctica material, que es la que importa, digamos, salvo al positivismo jurídico, pero después es lo que nos importa, ¿no? En definitiva, ¿qué pasa con esos derechos en la práctica? Y ahí sí me parece que hay, digamos, más desde esta lógica de los usos insurgentes de los derechos humanos, o desde una lógica que evidentemente no lo concibe como un instrumento autopoético, o que se autoabastece o autosuficiente, sino que es un discurso que, con todos los efectos distorsivos que tiene, eventualmente puede ser eficaz cuando coordina, cuando coadyuva otro tipo de estrategias más globales. En ese sentido también, tampoco me parece adecuado, digamos, echar toda la carga sobre las organizaciones territoriales de, bueno, apropiarse este discurso, hacer que tenga sentido, digamos. Lo que nosotros vemos en los procesos de reurbanización, por ejemplo, es que en general, digamos, el único derecho sobre el cual se piensa, digamos, o con el cual el gobierno de la ciudad piensa, con fines casi de ciudadanización, reurbanizar los territorios, es bajo la lógica del derecho de propiedad individual. Digamos, ¿no? Ahí hay determinadas sensibilidades legales territoriales que se están perdiendo, que se están abandonando, que el Estado deliberadamente está abandonando y no está abriendo las discusiones para que esos formatos de derechos civiles que están pensados con determinados rasgos de clase, de raza, de género, sean rediscutidos territorialmente. Entonces, digamos, porque, por ejemplo, básicamente la categoría de propietarios e inquilinos en los barrios populares es redefinida, es entendida de manera distinta, y tiene efectos
de fuerza normativa equivalentes a los que tiene el derecho estatal, el derecho positivo, el derecho escrito. Entonces, tratar de recombinar, no por eso romantizar, digamos, que las relaciones de inquilinos y propietarios informales son mejores, pero sí tratar de revincular una perspectiva de derechos que no desconozca, que no haga tabla rasa, que no entienda que ingresa a los barrios populares con fines casi civilizatorios, y bueno, y acá yo te digo lo que es un derecho de propiedad, y lo que, digamos, porque de esa manera, que esa es la lógica del derecho, digamos, pero básicamente yo entiendo porque se generan situaciones de mayor coproducción, y donde los movimientos territoriales dialogan con el derecho desde una perspectiva de apropiación y de reivindicación. Eso, digamos, en la Villa 20, por ejemplo, la Mesa Activa por la Villa 20, o determinadas organizaciones sociales, bueno, ni hablar en la 21-24, en la 31, pero en la Ciudad de Buenos Aires en general, han hecho uso de esas herramientas, han dado algunos buenos resultados relativos, pero que por lo menos desenmascaran determinadas lógicas perversas del Estado, que se basan en esa idea de, bueno, vos tenés derecho a, porque todos tenemos derecho a todo, si queremos, no importa que aquí tengo derecho, importa qué pasa. Digamos, me parece que los movimientos territoriales en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que es el caso que yo más conozco, han tenido particularmente el buen ojo para develar esos desfases entre lo que el derecho dice de sí mismo y lo que el derecho practica y pone en marcha en la práctica, en la real realidad, diríamos. Eso como para cerrar con la primera. Después, en relación a lo del operativo detectar, y en dos palabras, porque no quiero monopolizarla, en relación al operativo detectar en los barrios populares, después el compañero Nelson podrá explicar mucho mejor, pero sí han habido, digamos, muchos casos en los que las personas no quieren testearse porque por cómo son trasladadas, porque como no hay protocolo, lo que ocurre es que contactos estrechos con casos confirmados pueden, digamos, son trasladados de la misma manera. Han habido muchas denuncias en relación a los hoteles o a los centros extrahospitalarios que le dice, que albergan a las personas residentes en barrios populares, que no son las mismas que albergan a los turistas que vuelven, o a los argentinos y argentinas que estaban en el exterior y están volviendo, los repatriados, digamos. Esos hoteles, bueno, han habido muchas denuncias de que duermen en pasillos, que comparten baños, en definitiva que las condiciones no están dadas, y después también lo que vemos es que las agencias territorializadas del Estado en las distintas villas no han implementado por lo menos un sistema de resguardo o de cierta confidencialidad en relación a los datos personales de las personas que han estado contagiadas o que están contagiadas, y eso en muchos casos ha devenido en cierta estigmatización, que no creo que sea únicamente propia de los barrios populares, pero sí hay una cuestión de que yo, por ejemplo, en mi edificio, si quiero escrachar a mi vecino del séptimo D, no puedo porque no lo conozco, digamos. Entonces, digamos, ese es un problema que se ha denunciado como bastante creciente. Y después otras situaciones que ya son más puntuales, pero por ejemplo que en el caso de la Villa 31, por ejemplo, se sigue relocalizando con criterios de reurbanización, es decir, porque el objetivo es liberar el bajo autopista para poder hacer ese bendito parque lineal al estilo Nueva York, ese Highline newyorkino que están vendiendo, que no se sabe cuándo va a venir, pero en definitiva tienen el objetivo de relocalizar esa gente, y están relocalizando con criterios de reurbanización preasignados y no con criterios sanitarios para, por ejemplo, atender el caso de Ramona, que es un caso por el que hemos peleado bastante para que le asignaran una vivienda, y 2 semanas antes de que le asignaran la vivienda, ella acaba falleciendo, digamos, pero porque estuvo un montón de tiempo pidiendo que se le diera una vivienda por las condiciones en las que estaba, la enfermedad persistente, etc. Entonces, de alguna manera, lo que vemos es que en algunos casos incluso se está agravando con la intervención estatal. En el caso de la 31 es clarísimo, se está relocalizando a las familias que ya había que relocalizar antes de marzo, sin ningún criterio más que el criterio de la reurbanización. Entonces, ahí de alguna manera está generando una amenaza innecesaria cuando se podría redefinir. Lo que pasa es que para redefinir eso hay que reconcebir también cómo entendés la titulación, la escrituración, y cómo entendés, digamos, no están pensando en un programa de vivienda transitoria en la Villa 31 para contactos estrechos, por ejemplo, o para adultos mayores, o para
personas que están contagiadas. Se está pensando en asignar la vivienda a quienes se tenía preasignado con criterios estrictos de vivienda definitiva, llave en mano y hacete cargo vos de lo que ocurra de ahí en más. Digamos, esos criterios no se han visto redefinidos en este momento, entonces eso también agrava algunas condiciones porque es muy difícil discutir con esos límites que te fija, en este caso la Secretaría de Integración Social y Urbana, pero se puede replicar, que está bastante más agravado que en otros casos de los barrios, que el IBC tiene otra flexibilidad por momentos para discutir, pero que sucede lo mismo en algunos casos. Buenísimo, Felipe. Bueno, muchas gracias. Nelson. A ver. Ahí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, respecto a las preguntas, me anoté todas, si han surgido nuevas organizaciones en este contexto, sí, en el sentido más comunitario, si se quiere. Las organizaciones sociales que ya existían, se tuvieron que, poner más al hombro un montón de cosas en todos los barrios, pero también se vieron casos, de hecho, acá a 10 cuadras, un grupo de jóvenes de mi barrio, 4 o 5 pibes que se organizaron y armaron un merendero, como decía anteriormente, las redes, los comités de crisis, como también una especie de organización comunitaria ante este conflicto, las redes de comedores, sí fueron surgiendo como esos espacios nuevos, digamos. Respecto al detectar específicamente, en general en los barrios, al principio funcionó muy mal, por todo lo que mencionaba el compañero recién, pero también por lo que más nos preocupaba y nos sigue preocupando el detectar específicamente hoy, que está mucho mejor, es la falta o el poco acompañamiento a los contactos estrechos, que hoy en día personas que vuelven al barrio, después incluso de haber estado en lugares de aislamiento como hoteles y demás, que después no tienen un acompañamiento a esas personas o a esas familias, o cuando llevan a personas que son de alguna manera jefes o jefas de hogar y se quedan menores o chicos de 19 años o 18 años a cargo de otras personas, tanto adultos mayores como niños y niñas, y esas personas no tienen un acompañamiento de un trabajador social o psicológico, o lo que tiene que ver con alimentos frescos, sí, alimentos no perecederos, pero a veces uno no come fideos y ya, sino que tiene que tener también otras cosas, verduras, frutas y esas cosas, y también productos de higiene. Entonces, esas personas después lo que hacen es salir y también van a los comedores y merenderos, o tienen que ir a comprar algo al kiosco, y bueno, son contactos estrechos que circulan. Entonces, por ahí sería necesario que se refuerce eso, y puntualmente, por otro lado, la pregunta si fuimos consultados en este contexto de emergencia por funcionarios. Nosotros como organización tuvimos un encuentro con Alberto Fernández y también con Horacio Rodríguez Larreta, una reunión donde le planteamos una serie de puntos, presentamos un protocolo, pero quedó ahí. No es que se profundizó demasiado, sí mejoró algunas denuncias contundentes y concretas, como tienen que ver con la desprolijidad en los territorios respecto al detectar, pero no avanzó, digamos, quedó en esa reunión y nada más. Por otra parte, si se puede exigir relevamiento del Estado a comedores y merenderos, sí, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que los comedores y merenderos no oficializados tendrían que ser relevados por el Estado para poder adquirir derechos, desde mejora de los alimentos en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, y también reconocimiento económico y simbólico a las compañeras que están al frente de esos merenderos y comedores nuevos. En este contexto de pandemia, si ya no lo han hecho antes, dudo mucho que lo hagan en este contexto, pero sería de vital importancia que lo hagan con todas las medidas pertinentes de cuidado y demás, pero nosotros, las organizaciones sociales, ya sabemos y estamos en los territorios, así que estamos a esa disposición de que, bueno, reconozcan el laburo que hacemos.
La otra pregunta tenía que ver la relocalización de la Villa 21-24 y la urbanización. Bueno, que es la última pregunta que anoté, creo que no me salté ninguno. Bueno, básicamente nosotros queremos entender a esta relocalización como un logro comunitario y no tanto como un gesto genuino del Estado con una intención de urbanizar el barrio, ¿no? Creemos que la lucha de Mario Gómez, que es un vecino histórico acá, que es un ejemplo de los tantos delegados del Camino de Sirga, son quienes desde hace muchísimos años, por lo menos desde el 2010, estuvieron peleándola por todos los vecinos y las vecinas. Incluso hubo delegados que terminaron muriendo y que no pudieron ver la relocalización, muriendo por otros temas de la vida, digamos. Y lo que quiero resaltar con esto es que hay una lucha atrás comunitaria muy grande, desde ir a 1.000 millones de reuniones para exigir eso, y también incluso marchar en alguna oportunidad hace mucho tiempo, y bueno, nos parece que las viviendas que se están entregando son un logro vecinal. Y dicho sea de paso, en este contexto de pandemia, la mayoría de los vecinos y las vecinas que están en esos predios, como puede ser el Mundo Grúa, la están pasando mal por la falta de empleo y porque, bueno, también en su momento les había llegado el precio de los servicios básicos eh, muy caros y no los podían pagar. Entonces están como en esa discusión. Y para cerrar esta idea, brevemente, creemos que, bueno, es muy obvio que la Villa 21-24 no tiene un proceso de urbanización. Un ejemplo concreto es que hace 8 años estamos en riesgo eléctrico, hace 2 años murió Gilda electrocutada, en 2017 se quemaron aproximadamente 17 casas por cortocircuitos, hubo otros vecinos que murieron en incendios, hay incendios constantemente, hoy en día se corta la luz constantemente de manera intermitente, lo que tiene que ver sobre todo con el sector Tres Rosas o el sector de la avenida por Tierra Amarilla, son los lugares más perjudicados, y incluso como dije al principio cuando hablé, hay comedores como el Padre Daniel de la Sierra que tienen las instalaciones absolutamente desprolijas y que en su momento estuvimos denunciando, y ellas también desde el comedor, que no tenían luz hace 5 días y tenían que dar de comer a 600 personas. Entonces, eso se solucionó de manera paliativa porque en realidad hay una negligencia enorme en cuanto a agua potable también, porque nosotros como organizaciones sociales en la Villa 21-24 hicimos relevamientos y cotejamos que aproximadamente el 70% del barrio no tiene agua en buenas condiciones. Entonces, las redes de agua, cloaca y pluvial desde lo que sería Osvaldo Cruz para adelante, tienen dificultades muy graves porque la parte del fondo, por suerte, no por suerte, digo, por la organización justamente de los delegados del Camino de Sirga, tienen la posibilidad de tener obras, que son las únicas obras que se están haciendo en este contexto, pero nada más. Entonces necesitamos que haya un plan de urbanización urgente. Muchas gracias, Nelson. Bueno, fueron llegando una pregunta más, que es para todas. ¿Qué implicancias o qué piensan de esta vuelta a la fase 1 que se tomó y en cuanto a las mayores restricciones a la movilidad? O sea, ¿qué implicancias puede tener y qué valoración hacen? Y si quieren volver sobre algunas de las cuestiones que ya hablamos, también pueden hacerlo porque no es la única pregunta que han agregado. Si quieren respondo yo lo de la fase 1. Dale. Bueno, básicamente, si las condiciones sanitarias y la curva sigue ascendiendo y sobre todo sabemos que los barrios son los más perjudicados, no vamos a estar en contra de las medidas que se toman, pero tienen que sí ser coherentes con las políticas públicas que después acompañan a nuestros territorios. Si vamos a volver a una fase 1, que sea
volver a una fase 1 con todo lo que requiere eso de acompañamiento integral, estatal, en constante diálogo con las organizaciones sociales de parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad fundamentalmente y obviamente nación, porque ya sabemos por experiencia que el gobierno de la ciudad actuó de manera negligente al principio, que todavía los circuitos de comunicación necesitamos que sean más sólidos para poder enfrentar esta situación pandémica y epidémica por el dengue. Entonces, bueno, si va a ser fase 1, que sea con presencia estatal y constante diálogo para resolver de manera rápida y eficiente las situaciones de los territorios. Buenísimo, Nelson. Luz, ¿querías decir algo? Sí, sí, con el tema del regreso a fase 1, es más que todo es parecido a lo que dice el compañero, pero por ahí para agregar en cuanto a lo que nos toca en la zona local, lo que es Berisso, de que por ahí puede pasar en algunos otros espacios, de que los nuevos gobiernos locales que no hagan la vista a un costado de todo lo que se viene trabajando con las organizaciones sociales desde hace muchos años, que no somos nuevos a partir de la pandemia, que venimos trabajando desde hace rato, y es que entre todos podamos trabajar para, no sé si buscar una solución, pero para poder encontrar la vuelta y poder organizarnos en conjunto dentro de los barrios, y que a las organizaciones sociales no se les haga cuesta arriba el acceder, por ejemplo, con el tema de la salud en esta situación, que no se nos haga difícil, pero más que todo porque por parte de los gobiernos locales hay desconocimiento del trabajo de las organizaciones, y no sé si pedir, como pueden pedir otros, que bajen, que caminen el barrio, que pateen el barrio, que se embarren, como dice, que se pongan las botas de goma, pero para trabajar realmente, no solo para tomarse la foto, sino que empiecen a conocer el barrio, que estamos acá, que estamos esperando con el trabajo que seguimos haciendo, con lo poco que podemos ayudar, y bueno, para charlar todo lo que pasa. Buenísimo, Luz. Bueno, nos quedan unos minutos, así que si alguna quiere redondear alguna idea o quiere ampliar alguna de las respuestas, y si no ya damos por terminada la charla. ¿Alguna quiere? Felipe, Nelson, Luz. Yo por ahí agregar, en relación a esto último, digamos, más allá de la fase, sí me parece que digamos, hay un problema que está muy visibilizado, está, digamos, apareció muy nítidamente en este contexto, que es que la vivienda, digamos, y la salud están estrechamente vinculadas, y las condiciones de acceso al suelo urbano lo mismo, digamos. Entonces, me parece que el problema está puesto de manifiesto. Me parece que hay algunas discusiones y algunos avances que se están habilitando también en este contexto, pensando en de qué manera se conjugan políticas sanitarias con políticas habitacionales. Ahora me parece que también lo que falta, digamos, son iniciativas más concretas, digamos. Yo no quiero estar siempre volviendo al caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero es el que conozco, digamos, más, y la realidad es que más allá de que la problemática, prácticamente no hay, digamos, grandes divergencias en cuanto a la caracterización de la problemática. Hay problemas específicos, hay territorios específicos en donde estos problemas se agravan. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? Sí, han habido muy poca batería de respuestas innovadoras en relación al qué hacer, digamos, ¿no? Cómo se atienden, por ejemplo, la situación de los desalojos no judiciales en barrios populares, pero también en hoteles, conventillos, inquilinatos, que azotan un poco en sintonía con lo que comentaba la compañera Luz. Azotan fundamentalmente, digamos, cuando
una lleva el relevamiento de esos casos, muchos de los casos están apuntados hacia chicas trans, digamos, de desalojos de hoteles, inquilinatos o pensiones, por ejemplo. Entonces ahí participan un montón de factores que tienen que ver con la crisis económica, pero evidentemente tienen que ver también con otro tipo de prejuicios y estigmatizaciones que se vienen arrastrando, digamos, y entonces, frente a eso, la solución que por el momento viene aportando el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires es habilitar el subsidio 690 para casos de situación efectiva de calle. Es decir, intercede una vez que la persona, digamos, que la persona es levantada por el BAP, que es el Buenos Aires Presente, digamos, que son, digamos, los agentes que están moviéndose por la ciudad para levantar a las personas que están en situación de calle o darles algún tipo de asistencia tipo frazadas o comida caliente, y a partir de ahí, solamente cuando acreditas la situación efectiva de calle, que la verdad es que en este contexto además es sumamente peligroso, digamos, es ahí recién cuando se pueda habilitar un subsidio por parte del Estado, pero ni pensar, por ejemplo, en algún tipo de ayuda para que la persona no tenga que moverse y pueda pagarle, el inquilino o la inquilina pueda pagarle a su propietaria el canon locativo, digamos, en el propio barrio, en la propia casa en donde está viviendo, digamos. Porque hay muchos casos en los que también la persona que es propietaria también está en una situación complicada económicamente y necesita percibir algún tipo de ingreso porque se le cortó. Entonces, para bajar esa conflictividad, el Estado no viene dando respuestas puntuales, y sí, digamos, me parece que es importante enfatizar en algún tipo, digamos, de qué manera en este contexto se reinterpreta desde el Estado, pero evidentemente habrá que hacer mucho desde afuera del Estado para que eso ocurra, digamos, como tratar de torcer algunas decisiones ya muy institucionalizadas, pero de qué manera se considera el derecho básicamente a una vivienda digna, ¿no? Si seguimos pensando en que sea a través porque en definitiva un subsidio no deja de ser una forma de acceder mercantilmente a un sistema de hoteles conveniados con el gobierno de la ciudad, pero que en definitiva van a percibir después el subsidio. Digamos, la lógica del crédito, la lógica del subsidio, parece quedar, además de que tiene, bueno, efectos en términos urbanos y en términos del valor del suelo y demás, pero más allá de eso, parece quedar chica, parece quedar acotada en un contexto como el actual. Entonces me parece que generarnos la oportunidad para rediscutir en serio estos temas, me parece que es importante. Buenísimo, buenísimo, Felipe. Bueno, ya entonces, Nelson, no sé si querés cerrar. Luz, o Luz. perdón, creo que Luz. Luz levanta la mano. Ahí está, Luz. Sí, más que todo que por ahí, no sé si les pasa en los barrios con el tema del trabajo, que es prácticamente precarizado dentro de las organizaciones sociales, que es el cooperativismo. Si por A o por B que nos olvidamos, es como que también, que lo venimos haciendo hace muchos años, más o menos 10 años, los que estamos en esa, por ahí se acuerdan, y que seguimos trabajando, es como el Estado, por conveniencias, ¿cómo se dice?, de negocio, de dinero, o de hacer menos gasto, a partir de este año, o de esta época, a partir de que surgió la pandemia, es como que quiere como que cortar ese trabajo que venimos haciendo en los barrios, no queriendo hacer la renovación de los contratos que teníamos hasta el año pasado, ¿cómo se dice?, con el discurso ese de que no hay dinero, no hay recursos, no hay fondos, y siendo que hace varios años venimos manteniendo lo que es nuestras calles, con lo que es la limpieza pública, la recolección, el zanjeo, que por ahí le debe pasar a las otras organizaciones sociales, a través de nuestra legalización de las cooperativas de trabajo,
y ahora es como que sirve más la contratación de una cooperativa X que acapara todo el distrito, que supuestamente le ocasiona menos gasto a estar contratando a las cooperativas de organizaciones sociales. Igual, la seguimos luchando, la seguimos peleando con las gestiones, que también les está pasando seguro a las otras organizaciones, y no hay que bajar los brazos y seguir adelante, porque en el camino quedan 50, 100, 150 familias también que quedan en la calle, que eso les estaba sirviendo hasta este momento como que un ingreso económico que ayuda a paliar su economía. Es eso como para agregar, nada más. Buenísimo, Luz, muchas gracias. Ahí Mariana quiere hacer una invitación y un comentario más que hay en el chat, ahí para levantarlo. Ahí. No, Fran, para que lo comentes, bueno, para que les quede el enlace. Que quede el enlace de la transmisión que hay de la jornada cultural a 18 años de la masacre de Avellaneda. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí Pilar comenta que en relación a lo que señala Felipe, ella trabaja en la Defensoría del Pueblo Provincial y la problemática de los desalojos de hecho no judicializados de los inquilinos informales a nivel de la provincia o de los municipios bonaerenses no tiene prevista ningún tipo de respuesta o política de abordaje ni de subsidios. Primero les agradecemos mucho de quienes estamos organizando las jornadas en esta último panel, a todas las panelistas, a todas las que participaron por haber estado, por las preguntas que hicieron. Bueno, estamos contentos de cómo salieron, tuvimos algunos problemitas, pero bueno, los pudimos sobrellevar. Queda seguir debatiendo, digo, son temas, esos 3 ejes que pensamos, da para seguir pensando y reflexionando. Digo, acá fue muy rico el panel, y las dificultades de resolver problemas estructurales de la producción de la ciudad, los conflictos los actores que son partícipes y los conflictos contradictorios, ¿no? que hay en ese tipo de resoluciones, y cómo desde las organizaciones de base se puede torcer o también presionar, como ahí comentaba recién Felipe, un poco pedir o tensionar para que el Estado dé respuestas diferentes y quizá podamos pensar respuestas no mercantiles, ¿no? Digo, como tener cierta creatividad a la hora de exigir la resolución de la problemática de la vivienda y del acceso a la ciudad en general. Así que bueno, les agradezco también les agradecemos a todas, y especialmente en mi caso a Violeta, a Mariana y a Patricia, que me estuvieron dando una mano en el tema de las preguntas para poder hacer la moderación. Y bueno, invitamos a todas a seguir la transmisión de la vigilia en este formato virtual. Ahí está, Mariana puso en el chat la dirección de Facebook. Y bueno, agradecemos a todas, a todos, y ya nos despedimos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.